Bueno, el trastorno límite de la personalidad, como ya sabemos, es parte de lo que son el grupo B de los trastornos de personalidad, que se caracterizan por ser dramáticos, emocionales y erráticos. Eso ya nos dice bastante. Está junto con el narcisista, el histrónico y el antisocial. Recordemos que la definición de trastorno de personalidad es un patrón permanente de experiencia interna y comportamiento, ¿sí? Ese patrón en el caso del trastorno límite es un patrón donde predomina la inestabilidad. No nos tenemos que olvidar, eso es clave. La palabra inestabilidad tiene que estar al lado de la palabra trastorno límite de personalidad. Es lo primero que tenemos que decir sin pensar. Eh, Después, justamente por lo que afecta y lo grave del trastorno, si nos ponemos a leer todo, se dicen muchas cosas, digamos, lo cual hace que esté buenísimo, pero nos podemos llegar a perder o olvidar cosas importantes si nos mareamos. Entonces, sin extendernos tanto, pero yendo a lo básico, lo que hay que recordar, según un texto de la cátedra, lo fundamental, son tres cosas: la inestabilidad emocional, la impulsividad y los conflictos interpersonales. Son tres cosas que nos tenemos que acordar en donde hay déficit o conflicto. Conflicto no, déficit. La inestabilidad emocional es porque, bueno, falla la regulación afectiva, hay desregularización afectiva, inestabilidad emocional, ¿sí? Eh, Eso mismo obviamente hace que se tengan más conductas impulsivas, que se tenga poca reflexión sobre el impacto de las propias acciones y las de nosotros, que básicamente sería como el corazón de las conductas impulsivas. La combinación de estas dos cosas, de la inestabilidad y la impulsividad, eh, hace, digamos, que sea una persona que además de ser vulnerable tenga la sensación de ser vulnerable, ¿no? Está bastante afectado lo que es, digamos, la autoimagen, ¿sí? La identidad. Eh, y también, justamente por estas dos cosas, digamos, son bastante reactivos, ¿sí? Porque como tiende todo más a ser impulsivo, hay bastante déficit de las conductas más reflexivas, más sensación de vulnerabilidad y más conductas reactivas, ¿sí? Básicamente, así, hablando rápidamente. Obviamente con todo esto es lógico que surjan conflictos interpersonales, que es la tercera cosa que no nos tenemos que olvidar, ¿sí? Entonces es inestabilidad afectiva, impulsividad, conflictos interpersonales. Eh, Básicamente sería eso lo que nos tenemos que acordar por sobre todo. Y deberíamos intentar volver, digamos, un poco a lo que dice el DCM, que tiene que tener sí o sí una persona con un diagnóstico de trastorno límite de personalidad. Plantea 9 criterios, de los cuales tiene que tener sí o sí 5, ¿sí? Estos 9 criterios, si se los ponen a pensar rápidamente, tienen mucho que ver con lo anterior, ¿sí? Yo creo que si los asocian se los van a acordar más fácil. Creo que no es necesario acordarse los 9. Si se olvidan un par cuando lo están diciendo, nada. No sé si es tan importante, pero si se los acuerdan está buenísimo, porque por más que no digan los criterios del DSM son 9, porque me parece que se van a prender fuego, pues se olvidan uno y es como no, dijeron 8, maldición. Pero si los tiran, digamos, más allá de que sean criterios del DSM como características esperables en el trastorno límite de personalidad, como algo más relajado, menos contabilizado, con un poquito más de margen de error, me parece que igual les va a servir. ¿Sí? No, no sé si es necesario decir son los criterios del DSM, ¿sí? Eh, o uno los puede decir al final, ¿no? Pero bueno, básicamente los criterios son 9 y son los siguientes. Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo. Obviamente acá vemos que tiene que ver con los conflictos interpersonales y sobre la autoimagen. Relaciones interpersonales inestables e intensas. Y ahí dice que hay una alternancia entre los procesos de idealización y de evaluación, ¿sí?
que eso también lo nombran bastante, es como bastante bipolar, digamos, la conducta que suele llevar a cabo el trastorno de personalidad. El tercer criterio, alteración de la identidad. Cuarto, impulsividad en al menos 2 áreas, que pueden ser, no sé, excesivos gastos, abusos de sustancias, sexo, conducción temeraria, atracones de comida, como algo en demasía, excesivo. Impulsivo en realidad, no en demasía, de manera impulsiva, por lo menos en 2 cosas. El quinto elemento me sale como una película, son comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes o automutilación. El sexto elemento es la inestabilidad afectiva o reactiva, que suele durar unas horas, a veces unos días. El séptimo, sentimientos crónicos de vacío. El octavo, ira inapropiada e intensa o dificultad para controlar la ira. Y el último, ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas disociativos graves. Ese es el más fácil de olvidar porque no tiene una relación tan directa o fácilmente pedagógicamente que se pueda ver, ¿no? Pero básicamente, o sea, la mayor parte se puede agrupar entre lo más, digamos, impulsivo, o sea, esto de las conductas impulsivas o los intentos de suicidio. Y por otro lado, esto de la autoimagen o la baja, digamos, estima de sí, con los conflictos interpersonales que lleva a conductas desesperadas para poder retener al otro y que no se vaya, digamos, para evitar el desamparo, eh, la ira, ¿sí? Todas cosas que está bueno como asociar para que nos queden, digamos, y poder tirarlo como una lista de características. Pero bueno, técnicamente son 9 y tienen que tener 5 de esas.